Bueno, regresamos, segunda media hora del programa y estamos reflexionando sobre muchos temas. Y nos preguntábamos la anterior media hora, al haber identificado y estamos conscientes de la calidad que tenemos de justicia, una justicia tan endeble, una justicia vulnerable, mediocre. La pregunta es, ¿empiezan a crecer los delitos? O sea, ya estamos viendo inclusive sacrificios humanos. Es decir, ya somos un desgobierno al no tener una justicia. ¿La justicia es la que frena un poco estos excesos de una población? No creo. La justicia, con referencia al crecimiento delictivo y las nuevas formas de delinquir que están apareciendo, es producto ya del capitalismo, es producto de la globalización, del desarrollo mismo de las industrias, del desarrollo mismo de la humanidad, de las civilizaciones, en la que se ve más empoderamiento, ¿no?, a través de los medios de comunicación, a través de tradiciones, costumbres que se van mezclando. Entonces la justicia no es culpa de la justicia aplica la ley y aplica el castigo en base a la persecución que hace el Ministerio Público. Lo que yo veo es una ausencia del Estado en estos conflictos, ausencia del Estado también en el Poder Judicial. El Estado es como un papá, ¿no es cierto? Claro. Es un papá fuerte que tiene que tomar decisiones, poner límites, poner orden, todo, y aquí no vemos ese Estado. Claro, no hay un Estado de mano fuerte para estos conflictos, pero sí hay un Estado de mano fuerte para persecuciones políticas, por ejemplo. Pero para casos delictivos y nuevas formas de delinquir que están apareciendo, no hay presencia del Estado, no hay, ni hay políticas criminales que vayan a prevenir aquello. Consiguientemente no hay una comisión, ni en el órgano legislativo, por ejemplo, una comisión que vayan analizando las normas, como hay en Alemania, que son comisiones que van analizando si una normativa puede seguir vigente o hay que crear otra. Esas comisiones en Alemania son continuas, de funcionamiento continuo. En Bolivia no existe y debería existir. No crear leyes al calor del momento, sino que existan comisiones que vayan revisando estos conflictos y vayan alimentando al legislativo de qué se quiere normarse y qué se quiere castigarse. Y es más bien ahora como así, al calor del conflicto, que van apareciendo las normas y un poco de cabeza, en fin. Vamos a ver, yo tengo la nota del viceministro Diego Jiménez, refiriéndose al caso de Joel Condori, que dice que no va a permitir que esto quede en la impunidad. Vamos a ver qué sucede. El día de hoy hemos hecho una evaluación junto con los papás de cómo ha evolucionado este caso. Ustedes saben que el Ministerio de Justicia, por instrucción de nuestro ministro, del doctor Héctor Arce, ni bien nos hemos enterado de esta posibilidad, de este hecho, de esta desaparición, se ha procedido en coordinación con el señor ministro de Gobierno, con el doctor Carlos Romero, el Ministerio Público y el IDIF, a entrar a esta comunidad, a este pueblo, para hacer un rastrillaje total de la búsqueda de los posibles, para dar con el lugar de los hechos y para encontrar los posibles restos si este fuera el destino de este niño. Sabemos bien que no se ha encontrado con los resultados que nosotros finalmente estábamos buscando dentro del proceso de investigación. Es así que se ha tomado la decisión desde el Ministerio de Justicia, en coordinación con los papás, para profundizar este hecho y esta investigación. El día de hoy también, en una reunión conjunta con el señor fiscal del Departamento de La Paz, el doctor William Alave, se ha determinado retirar al fiscal Mariaca y conformar una comisión de fiscales que va a empezar a direccionar la investigación. Queremos anunciarles que a partir de este momento se triplicarán los esfuerzos del Estado para dar con la verdad de los hechos, para encontrar y saber qué es lo que ha pasado con el niño Joel, para saber qué es y quiénes son los responsables de este supuesto presunto secuestro, de este presunto sacrificio. Y queremos mencionarles que el Estado boliviano, a través de sus instituciones, no va a permitir que este hecho quede en la impunidad. No vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que este hecho quede sin esclarecer. Vamos a hacer todos los sacrificios que sean necesarios desde nuestras instituciones para lograr saber la verdad, para lograr saber qué es lo que ha pasado. Esa es la determinación que estamos asumiendo desde este momento. La pregunta del millón, ¿por qué tiene que entrar el Ministerio de Justicia a una situación como esta
por la incompetencia de los fiscales. ¿Qué hace el Ministerio? ¿Esa es la función de un Ministerio de Justicia? En rigor de verdad, la función del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia no tiene nada que ver con la función del Ministerio Público. Es probable que la ciudadanía confunda porque ambos tienen el llama ministerio. Y justicia, tienen el apellido justicia. El Ministerio de Justicia es un portafolio de Estado del gobierno y que tiene una misión, prever que en Bolivia, ¿no es cierto?, las entidades en general contribuyan a una aspiración legítima que es el valor superlativo del derecho y la justicia. Pero mira que cuando recurren al ministerio, recién las cosas se ponen en su lugar. ¿Por qué? Porque la Fiscalía en este momento sigue siendo una dependencia del gobierno, lamentablemente. Constitucionalmente no, legalmente no, pero en la práctica, entonces, la Fiscalía lo que debe haber hecho en este caso, por ejemplo, antes que el Ministerio de Justicia intervenga, tomar sus propias previsiones como Ministerio Público que dice en la Constitución debe defender los intereses de la sociedad. Ese niño, el niño Joel, es parte de la sociedad, su familia es parte de la sociedad civil y deberían estar protegidos por el Ministerio Público sin necesidad de que el Ministerio de Justicia intervenga. Pero como que hay que darle una connotación política al tema, entonces... Pero el Ministerio entonces, en todo caso, los fiscales, el fiscal queda como muy obsecuente y queda como muy mal la Fiscalía al tener que esperar el requerimiento del Ministerio de Justicia para hacer el trabajo que ya debería haber hecho. Quien debería ejercer autoridad acá es el fiscal general, claro, y el fiscal departamental, ¿no? Ellos, este acto que lo está publicando el viceministro de Justicia, debería haberlo publicado en su momento la Fiscalía, ¿no es cierto? Claro. Cumpliendo con ese doble rol, uno, de defender los intereses de la sociedad y dos, de la persecución penal, ¿no es verdad? Como lo hace de la manera más mediocre posible y absolutamente alejada de los referentes éticos, pero como este es un tema que ha sensibilizado a la sociedad, ha desaparecido un niño, aquí entra el se sospecha que ¿no? lo han utilizado como sacrificio humano, entonces tiene que venir el gobierno, el salvador de la patria, los héroes, ¿no? Para decir, nos aprovecharemos de esta desgracia humana, saldremos como héroes, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a permitir que esto quede en la impunidad. La pregunta es, ¿y como Estado, por qué lo hicieron antes? Porque aquí muerto el burro tranca el corral. O sea que quieren salir como héroes cuando la desgracia... ¿Pero qué podría haberse hecho antes? Obviamente, como Estado tiene la obligación, y ahí sí puede funcionar como Ministerio de Justicia, un conjunto de medidas preventivas para que no acontezcan estos hechos. ¿Me explico mejor? Para nadie es más bien un secreto a voces de que muchos edificios que se van a construir en Bolivia, especialmente en la zona andina, por un tema cultural, entre comillas, ¿no? Se buscan borrachitos de esos ya indigentes y los meten. Así lo comentamos. La película Cementerio de Elefantes relata maravillosamente, y todos lo sabemos. Claro, y la pregunta es, ¿qué hace el Ministerio Público, qué hace el Ministerio de Justicia, qué hace el gobierno para controlar esto? Entonces, cuando hay un caso específico que llama la atención de la ciudadanía, que genera una natural solidaridad de la sociedad, de la población, indignación, aparecen los héroes. Habría que preguntarles por qué no hicieron lo mismo antes. Son 13 años que están en el gobierno y no han hecho nada. Yo me pregunto, ¿estas cosas eran mejor antes? O sea, ¿sucedía algo? ¿Era mejor cuando estaba don Víctor Paz Estensoro, cuando estaba Gonzalo Sánchez de Lozada? Permíteme responderte eso más. Que para ser justos en el cuestionamiento al actual gobierno, lamentablemente los anteriores gobiernos, con nombre y apellido, ¿no es cierto? Tú ya has dicho, los Goni, los Paz Estensoro, los Paz Zamora, todos los anteriores, los Banzer, ¿no? Que tuvo su periodo largo también. Esos señores han hecho exactamente lo mismo que está haciendo el MAS. Yo no sé de qué proceso de cambio hablan.
porque resulta que la justicia siempre ha estado prostituida, siempre ha estado subordinada al poder político, la fiscalía siempre ha sido una oficina dependiente del gobierno, corrupta pero hasta el tuétano. Yo me acuerdo la fotografía de los MNRistas, todos los jueces de rosado. Exacto. Además me acuerdo las caras, de las todos los jueces vestidos de rosado. En realidad que los abogados, nuestros colegas abogados, para llegar a ser juez, para llegar a fiscal, forzosamente tenían que ser, por ejemplo, de la célula de abogados del MNS, en el caso del MIR, famoso bloque jurídico del MIR. ¿No es cierto? Claro, que y los colegios de abogados eran siempre un apéndice. Exactamente, había una disputa entre movimentistas, miristas y demás. Y adenistas, ¿no? Claro. Entonces, resulta que todo este mal tiene más o menos 40 años, ¿no? Quizá más. La Franklin, que es histórico. La dictadura no la estoy tomando en cuenta, porque es obvio. Pero se supone que en democracia, desde el 10 de octubre del 82, la situación tendría que ser diferente. Y no, pero lamentablemente los gobiernos han prostituido la justicia, la han subordinado a la estructura, a su interés político, lo mismo con la fiscalía, y todo lo que está pasando es consecuencia de eso. Franklin, más tiempo, yo creo que inclusive antes de la dictadura teníamos esas prácticas en aquella época, estamos concluyendo el periodo ¿o no? Este problema era colonial. Era colonial, ya lo hemos heredado, ¿no? Claro que sí, era colonial. Si uno analiza y entra a los archivos de Sucre, va a haber juicios ya la audiencia de Charcas, donde hay muchas quejas por corrupción contra los jueces, los oidores. Los oidores que eran corruptos, y era un problema colonial. El sistema republicano ha arrastrado aquello. Y hemos heredado aquello. Y el sistema democrático lo ha profundizado. Lo ha mejorado. Lo ha mejorado. Lo ha mejorado. Porque el órgano, ahora se dice órgano judicial, y les voy a decir por qué. El poder judicial no es poder. En ningún país del mundo es poder. Porque Montesquieu, cuando hizo la separación de poderes, no dijo poderes, dijo órganos. Órganos, correcto. Entonces Bolivia rescata aquello y dice, no, ya no va a haber poderes aquí. Vamos a hacer son órganos, ya no hay poder. Pues. Entonces, ¿quién es el único poder? El Estado. Y el Estado es el único poder. ¿Y quién maneja el Estado? Es el que está en función de gobierno, como presidente. Entonces ya no tiene pues poderes, tiene solamente órganos. Y el órgano más servil en los sistemas democráticos en Latinoamérica ha sido el órgano judicial y el Ministerio Público. Cierto. Por lo tanto, ¿para qué? Uno, para proteger su investidura, para proteger sus políticas de Estado y para perseguir a sus oponentes, no solo en Bolivia, en la Argentina, en el Perú, en Chile, en todos los gobiernos. Ahora, ¿quién lo hace más descaradamente? Ya basta ver los periódicos, ¿no es cierto? Déjame parar ahí porque no me puedo ir, señores, sin... yo ayer cuando veía estas imágenes, bueno, antes de ayer, me preguntaba, ¿se podrá tipificar esto como un caso? Y qué suerte que lo tengo aquí a Waldo, que él es rector de la Universidad Mayor de San Andrés, porque esto ha sucedido en la Universidad Gabriel René Moreno, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, un bochorno que, no sé, de repente yo soy muy antigua, una vieja media amargada por ahí, que me parece fatal. No sé si tú pensarás lo mismo o soy yo la que está un poco perdida. Y si esto se puede tipificar, les voy a mandar a los tres tenemos aquí tarea. Desde la psicología lo intentaré comprender, pero estaban ellos allá haciendo unas elecciones, ¿no es cierto? En la Gabriel René Moreno. Vamos a ver las imágenes, por favor. Y el punto de vista de los jóvenes también allá. No es nada relacionado a la justicia. Yo quiero hablar un poco de cómo está nuestra moral a todo nivel, porque si hay corrupción y hay casos de falta de ética y si hay una justicia corrupta y todo, me pregunto, ¿hemos perdido la moral y esto es parte de esa pérdida? Adelante, por favor.
nosotros somos el Frente Líderes en Acción y estamos en contra de esas escenas obscenas que ha hecho el Frente Todos por Humanidades, denigrando a la mujer, denigrando a la academia y sobre todo nuestra universidad. La universidad no debería permitir esos actos, peor sin polera en un establecimiento público, a plena luz del día, o sea, es totalmente inadecuado. Este ambiente, digamos, no es universitario, entonces en una casa de estudios creo que no puede haber ese tipo de cosas. Si van a hacer campaña, que lo hagan honestamente y pasen, aunque sea aula por aula, para proponer sus proyectos o lo que tengan, y que no lo hagan dentro de acá. O sea, eso está muy malo. Hacen sus bailes muy obscenos, siendo que aquí se viene a estudiar y no a mostrar esas escenas que hacen. Y hacen quedar mal aspecto a la universidad más que todo. Prohibir ese tipo de acciones que no es bueno para un estudiante. Yo pido disculpas, pero a la vez agradezco mucho porque estas imágenes son de PAT y les agradezco, ellos tienen la posibilidad de estar hasta allá, lograr estas respuestas de los jóvenes. He utilizado las imágenes del YouTube porque ahí teníamos la parte de la juventud que opinaba, así que mi agradecimiento a PAT por las imágenes. Waldo, otra vez me pregunto, ¿realmente hemos perdido la moral a todo nivel? ¿O esto no es inmoral y yo soy una vieja amargada por ahí? Entonces, o sea, la pregunta es más allá de lo moral, ¿qué estás construyendo con esto? Nada. Correcto. No le estás dando ninguna respuesta. Y en una casa superior de estudio, ¿no es cierto? Claro. Donde se supone, como decía una de las chiquillas, que se debería tener una conciencia diferente. A eso me voy, porque podían haber hecho un acto público parecido, con, ponte una especie de obra teatral interpelando las cosas. Totalmente, absolutamente. Entonces eso resultaba mucho más contestatario, sinónimo de una rebeldía juvenil. El desafío, ¿no es cierto?, como jóvenes. Pero yo no diría ni siquiera por lo moral o lo inmoral, sino por la mediocridad con la que se distraen. La frivolidad con la que estamos viviendo. No le estás dando ningún mensaje a tus votantes siquiera. Porque las campañas deberían servir para desnudar nuestras miserias, porque en la universidad hay miserias humanas, y las asumo yo, y lucho todos los días, y me considero que estoy siquiera a medio camino, ni siquiera terminado. Entonces, ¿qué construye esto? ¿Qué te plantea? Nada. Lo único que te hace es dar lugar al morbo, y punto. En consecuencia, creo que hay que ver por ese lado, ¿no? Ok, muy bien. Gracias. Era tan importante para mí escuchar tu punto de vista. Cuando lo vi, dije, no puede ser que no hablemos de eso. ¿Se tipificaría esto como alguna acción? No sé, ¿esto qué es? Yo considero un acto degenerado, una degeneración. Porque, y eso viene a través ya del rap en las letras, que con un hip hop que nace con letras ya medias raras, y aterriza en el rap con letras desubicadas y morbosas. Entonces, si la gente escucha letras morbosas, canciones morbosas, va a bailar morbosamente, pues, lógicamente. Y nadie pone un límite, ¿no? Y el Código Penal ha avanzado un poco cuando tipifica abuso sexual. Abuso sexual. No solamente el acceso carnal, actos obscenos, sino actos libidinosos. Estos actos libidinosos y obscenos. Por supuesto. O sea, se podía procesar a estos mocos, por que ya deben ser mayores de edad. Ya ¿Sabes a quién tendría que procesar hace tiempo y no lo van a hacer? Al alcalde de Santa Cruz. Ahí está. Porque el alcalde de Santa Cruz se da el lujo de darles las nargas a las mujeres faltantes de respeto, y nadie lo toca. Ahí está el tema de la falta de independencia, porque cualquier otra persona que cometa eso, quien debería imputarlo penalmente es un fiscal. Pero como es aliado del gobierno, no lo van a tocar. O sea, esto ya se llama conductas libidinosas y está tipificado en la ley. Abuso sexual. Tú no puedes tocar las partes íntimas a una persona. Pero la chica está de acuerdo. Pero lógico. Es que no es un tema de consenso. Claro. El Código Penal defiende los intereses no individuales, sino de la sociedad. Correcto. Entonces, el bien jurídico protegido, más allá de la persona que está consintiendo ese acto libidinoso, es un bien jurídico que va a atacar los intereses de la sociedad por los valores supremos que están en el artículo 8 de la Constitución, el vivir bien, ¿no es cierto? Entonces, estos actos, y más aún suscitados en una casa de estudios, es más reprochable. Más reprochable. Esos estudiantes ameritan ser expulsados de la universidad con un proceso interno.
si son universitarios. Sí, porque habrá que revisar los estatutos de la Universidad Gabriel de Moreno dentro de las causales de proceso. ¿no? Claro. Aunque no estén en el estatuto, está en la Constitución, y la Constitución está por encima de los estatutos. No, pero yo la Constitución procesarlos, pero no expulsarlos. Procesarlos sumariamente, claro. Claro, pero no expulsarlos. Claro, ¿no? o sea, si se trata de un delito, eso correspondería a la justicia ordinaria, correcto, ¿no? Pero internamente, si estos actos, yo creo que están como causales de proceso, entonces corresponde un proceso universitario. No sé hasta dónde llegarán, ¿no? Pero es una prueba, como te digo, es una muestra de que la juventud tiene que ser mucho más propositiva. Pero ahora una campaña electoral, ponte en la plaza pública, yo doy una película porno. Y atraigo un montón de gente, y les digo, voten por mí. Sí, pero de repente usted más bien sea un autogol, ¿no? En muchos casos. Claro. Porque es probable que puede reunir gente, pero no, eso no necesariamente... ¿Pero qué mensaje da esto? Nada, ninguno. Políticamente, ¿qué mensaje? Ninguno. Por eso decía, ningún mensaje político. Para mí que hay un absoluto desgobierno, que la moral está absolutamente flexibilizada. ¿Qué le estás proponiendo a tus no propones nada. Que no propones nada, pero que además, oye, esto en mi época no se hubiera dado. O sea, había nomás cierto decoro en la época de ustedes, son mis contemporáneos. Por eso decía, cuando el colega decía órgano judicial, ya siendo más exagerado, ya hablo de orgasmo. Gracias, Waldo, ha sido un gusto tenerte. Gracias, bueno, mi estimado. Qué interesante conversar con ustedes, es siempre tan enriquecedor. Un abrazo hasta el día de mañana.